Primera conferencia, 7 de junio de 1924. La emancipación de la vida humana y animal con respecto al mundo exterior. Considero con profundo agradecimiento las palabras que acaba de pronunciar el conde Keyserling, pues no solo está justificado el agradecimiento por parte de quienes pueden recibir algo de la antroposofía, sino que en cierta forma se trata del agradecimiento por parte de la causa antroposófica, que ha de ser especialmente profundo en los difíciles tiempos actuales, del agradecimiento especialmente sentido por parte de todos los interesados en la antroposofía. Por tanto, en cuanto se debe al espíritu y sentir antroposófico, deseo dar las gracias de todo corazón por las palabras que acaban de pronunciarse. Al que este curso sobre las actividades agrícolas pueda realizarse precisamente en la casa del conde y la condesa Keyserling depara una profunda satisfacción. Por mis visitas anteriores sé cuán hermosamente animado es el ambiente en Coberpitz. Me refiero también y sobre todo a la atmósfera anímico-espiritual, como justamente aquello que vive aquí en la atmósfera anímico-espiritual constituye la mejor condición seria para desarrollar los contenidos que se presenten, que pretenden dar en el curso. Si el conde ha señalado que algunos de los asistentes pudieran tener diversas incomodidades, en este caso se trataba de las damas eurimistas, pero podrían afectar también a otros visitantes. Debo decir, sin embargo, y con referencia al objetivo que nos reúne aquí, que creo que para este curso sobre temas agrícolas difícilmente podemos estar mejor atendidos que justamente en una hacienda tan excelente manejada de un modo tan ejemplar. Todo lo que se manifiesta en el campo antroposófico requiere que uno también pueda sentirse en el debido ambiente anímico. Y esto, sin duda, será posible aquí en todo lo concerniente al trabajo agrícola. Todo esto me mueve a expresar mi más sentido agradecimiento a la familia del conde Keyserling, agradecimiento que seguramente compartirá la señora Steiner, porque podremos pasar aquí estos días de fiesta que también espero que sean días de trabajo. Considero que en estos días festivos seguirá en cierta forma un espíritu que ya se haya ligado al movimiento antroposófico, en lo que concerniente a la agricultura, merced precisamente a lo que nos hallamos aquí, en Coberpitz. Pues ha sido el conde Keyserling quien secundó desde un principio con un consejo, con su acción sacrificada y en el aporte de su espíritu profundamente consustanciado por los menesteres del campo, los esfuerzos relacionados con la agricultura que desarrollamos en Stuttgart gracias al Kommandantag. Por ello, diría que en el momento en el que el conde nos quiso tener aquí, obraron fuerzas provenientes de lo más íntimos de nuestro movimiento, que nos trajeron a Coberpitz en cierta forma de un modo espontáneo. Debido a esto, puedo asegurar que creo que todos han venido en buena gana a Coberpitz para asistir a este curso. De ello surge que nosotros, lo que hemos venido, hemos de expresar también nuestro profundo agradecimiento y lo expresamos de todo corazón entre la disposición de la familia Keyserling a albergarnos con nuestro quehacer en estos días. En lo que a mí se refiere, siento profundamente este agradecimiento y ruego a los Keyserling que lo acepten muy especialmente de mí. Sé lo que significa albergar a tantas personas durante muchos días en la forma en la que ha ocurrido aquí, y creo, por tanto, poder dar a este agradecimiento la connotación debido. Ruego
sea aceptada a sabiendas de que valoro las dificultades que se oponen a la realización de un acto como el nuestro, en esta casa alejada de la ciudad. Estoy convencido de que cualesquiera sean los inconvenientes a los cuales se ha referido el conde Keyserling, naturalmente, como representante de los asuntos exteriores y no interiores del programa de las conferencias a desarrollarse aquí, cada uno de nosotros quedará plenamente satisfecho en todo lo referente a la hospitalidad y la atención que gozará. Ahora bien, que todos queden igualmente satisfechos del curso en sí es una cuestión que probablemente será cada vez más discutible, a pesar de que naturalmente haré todo lo posible para que nos entendamos a través de lo que se expondrá en los días venideros por medio de los diversos tipos de coloquios, porque han de considerar ustedes que la primera vez que me hago cargo de un curso de la naturaleza encarado desde el seno del trabajo antroposófico, a pesar de que por parte de muchas personas y desde hace tiempo existe el deseo de tener un curso de esta índole. Y tal curso afecta distintos ámbitos, ya que en él mismo veremos cómo los intereses de la agricultura se entrelazan en todas direcciones con las más amplias esferas de la vida humana, y como en realidad apenas hay ámbito alguno de la vida que no pertenezca a la actividad agrícola, en algún sentido, desde algún aspecto, todo lo que interesa a la vida humana pertenece al ámbito agrícola. Naturalmente, aquí solo podremos tratar de los temas centrales de la agrícola. Sin embargo, esto nos conducirá por sí mismo a diversos aspectos laterales en los que quizás sea necesario entrar precisamente, porque lo que expondré habrá de surgir el terreno antroposófico. En particular, deberán disculparme ustedes que la introducción de hoy deba tratar de algo tan alejado que quizás alguno no perciba de inmediato la relación entre esta introducción y los temas específicos del campo que habremos de tratar. Con todo aquello que hemos desarrollado, deberá basarse en lo aparentemente distante que se expondrá hoy. La agricultura ha sido seriamente afectada por toda la vida espiritual moderna. Observen ustedes que esta vida espiritual moderna ha cobrado formas destructivas, especialmente en el aspecto económico, formas cuyo carácter destructivo es apenas vislumbrado por muchas personas. Las empresas comerciales surgidas en nuestro movimiento antroposófico, creadas por comerciantes y economistas, han surgido para contrarrestar esto. Sin embargo, no han logrado llevar a la práctica en todos los sentidos aquellos que era en realidad su intención originaria, por el simple hecho de que en nuestra época existen demasiadas fuerzas contrarias para permitir una comprensión cabal de esta cuestión. Frecuentemente el hombre aislado es impotente frente a los poderes establecidos y por ello hasta ahora dentro de estas empresas económicas que han surgido del seno del movimiento antroposófico ni siquiera se ha planteado la discusión de las cuestiones más fundamentales. ¿De qué se trataba en la práctica? Quiero explicarlo con un ejemplo agrícola para que no quedemos en generalidades, sino que hablemos en términos concretos. Por ejemplo, hoy tenemos multitud de textos y conferencias de economía política que dedican parte a la agricultura desde el punto de vista socioeconómico. Actualmente se estudia cómo ha de estructurarse la actividad agrícola en base a principios socioeconómicos y esto luego se escribe. Todo ello, tanto el dictado de conferencias como la redacción de libros sobre economía política agrícola, es un manifiesto disparate. Pero hoy en día amplios grupos se dedican al cultivo de manifiestos disparates, porque naturalmente toda persona debería reconocer que solo es posible hablar de agricultura, incluso de su estructuración social, si se parte primero de las bases mismas de la actividad agrícola.
si se sabe realmente lo que implica el cultivo de la remolacha, la patata o de los cereales. Sin esto no puede hablarse sobre principios socioeconómicos. Estas cuestiones deben determinarse según las circunstancias concretas de la actividad y no según consideraciones teóricas cualquiera. Si actualmente se dice estas cosas a quienes han asistido a las conferencias magistrales de las cátedras sobre economía y política, sociología agraria, les parecen totalmente absurdas, porque creen que las cosas están establecidas de esta forma. Pero ello no es así. Sobre la actividad del campo solo puede opinar quien obtenga sus juicios de la agricultura misma, de la silvicultura, de la ganadería. Simplemente debería cesar todas las habladurías sobre economía política, que no surjan de las circunstancias concretas mismas. Mientras no se comprenda que todos los planteamientos teóricos de la economía política que floten por encima de las circunstancias concretas de cada actividad no son más que simple palabrería. No se logrará nada prometedor en el terreno agrícola ni en ningún otro. Creer que es posible hablar sobre las cosas desde los más diversos aspectos, aun cuando se ignoren las cuestiones concretas que le atañen, solo viene de que es incapaz de retrotraerse a lo que es fundamental dentro de los distintos ámbitos de la vida. Puede decirse que ese sabe reconocer una remolacha. Que tiene tal o cual apariencia, permite ser cortada con mayor o menor facilidad. Tiene determinado color y esto o aquellos componentes. Pero esto dista mucho de haber comprendido a la remolacha. Es especial su vida en la tierra, en las estaciones del año en cuyo curso madura, etc. Es preciso tener claro lo siguiente. Con frecuencia he usado una comparación para aclarar esto en otros hábitos de la vida. He dicho que al observar la aguja de una brújula se descubre que un extremo de la aguja apunta siempre a la dirección aproximadamente norte y el otro en dirección sur. Al pensar de que se debe eso, se busca la causa no en la aguja de la brújula, sino en la Tierra toda, a la cual se asigna el polo norte magnético por un lado y el polo sur magnético por el otro. Si algunos quisiesen determinar la causa de la orientación tan peculiar de la aguja dentro de la aguja misma, dirían tonterías, porque solo es posible comprender la aguja magnética en su orientación peculiar si se conoce cuál es la relación con toda la Tierra. Pero todo aquello que parece un disparate en caso de la aguja magnética, el hombre lo considera sensato en otros ámbitos del hombre. Sin embargo, si usted tiene una remolacha creciendo en la tierra, es imposible considerarla aislada de un estrecho contorno. Desde el momento en el que su crecimiento depende de innumerables factores que no se hallan en la Tierra, sino en la periferia cósmica de la Tierra. Pero hoy se explica así muchas cosas. Se disponen muchas cosas de la Tierra práctica como si solo importase lo que aparece dentro de límites estrechos y no se relacionasen con influencias que vienen del mundo externo, entero. Los distintos ámbitos de la vida han sufrido enormemente bajo este tratamiento y acusarían ese sufrimiento de modo mucho más evidente, si a pesar de la vida de toda la ciencia no subsistiese aún cierto instinto de aquellas épocas en que se trabajaba con el instinto y no con la ciencia. En el caso de aquellas personas y a quienes son médicos prescribieron los granos de carne y los granos de repollo que corresponden exactamente a la fisiología humana. Existen personas que tienen a su lado una balanza y pesan todo lo que va a parar al plato. Esto, naturalmente, es muy bonito, hay que conocer estas cosas. Pero una y otra vez pienso, menos mal que el implicado
también percibe el hambre, que aún existe en ese instinto cuando las porciones pesadas no son suficientes. Es así como el instinto proporcionaba, en realidad, la base de todo lo que tenía que hacer el hombre, antes de que existiesen una ciencia en el campo correspondiente. Y estos instintos ejercían en ocasiones su influencia de modo asaz seguro. Incluso hoy día puede uno sorprenderse extraordinariamente leyendo los refranes campesinos de los viejos almanaques agrícolas, por lo que profundamente sabio y comprensible de sus expresiones, pues también al hombre seguro de las actitudes instintivas le es dado evitar caer en supersticiones, así como se tiene expresiones de lo más profundas para cuestiones como las concernientes a la siembra y cosecha. De tanto en tanto se halla refranes previstos para disuadir de todo tipo de fantaseos, como por ejemplo, si el gallo canta sobre el almiar, el tiempo cambiará y seguirá sin cambiar. Esta sabiduría instintiva contiene también la necesaria dosis de humor para disuadir a los supersticiosos. Hablando aquí, desde el punto de vista antroposófico, no se trata de volver a los antiguos instintos, ciertamente, sino en base a un conocimiento más profundo, hallar aquello que los instintos, que se han tornado inseguros en la actualidad, pueden dar cada vez menos. Para ello es necesario que nos avengamos a una gran ampliación de miras al considerar la vida vegetal animal, también la vida de la Tierra misma y la ampliación hacia el ámbito cósmico. Seguramente es correcto, por un lado, no pretender relacionar de modo trivial el tiempo lluvioso con las fases de la luna, pero por otro lado es real un hecho que tuvo lugar en cierta ocasión. Otras veces ya he relatado que había en Leipzig 2 profesores, uno de los cuales Gustav Theodor Fechner, un hombre dotado de la sensibilidad certera en más de una cuestión de índole espiritual, había llegado a la conclusión, después de observaciones del campo, de que la idea de ciertos periodos lluviosos y sin lluvia se relacionaban con la luna y su periplo en torno a la Tierra. No era mera superstición. Esta conclusión se presentó como consecuencia del estudio estadístico, pero su colega, el famoso profesor Schleiden, descartaba todo esto en base a la razón científica, en una época poco propensa a detenerse en estas cuestiones. Pues bien, estos 2 profesores de la Universidad de Leipzig también tenían esposas, y Gustav Theodor Fechner, que tenía sentido del humor, dijo: que decidan nuestras mujeres. En esa época había cierta costumbre en Leipzig. El agua para lavar la ropa no era fácil de obtener. Había que traerla lejos, por tanto se disponían jarros y palanganas para recoger el agua de lluvia. Esto lo hacía tanto la señora Schleiden como la señora Fechner, pero no había suficiente espacio como para que ambas pudiesen acomodar los recipientes al mismo tiempo. Entonces dijo el profesor Fechner: si mi estimado colega tiene razón y la cuestión es totalmente indiferente, sugiero que la señora Schleider prepare sus recipientes en los periodos en que mis estimaciones en base a las fases de la luna habrá menos lluvia, y mi mujer preparará sus recipientes en los periodos en los cuales, según mis cálculos, habrá más lluvia. Si todo esto careciera de sentido, la señora Schleider no ha de tener inconvenientes en aceptar la propuesta. Y de aquí que la señora Schleider
no estuvo para nada de acuerdo, sino que preferiría guiarse por los propósitos del profesor Fechner antes de que por la opinión de su propio marido. Así son las cosas. La ciencia puede ser muy correcta, pero la práctica no acata a esa ciencia. No quiero hablar de ese modo, quiero hablar seriamente. Únicamente he relatado que esto para señalar que es preciso ver más allá de lo que se acostumbra a ver hoy en día, al tratar aquello que es lo único que posibilita la vida del hombre en la tierra, es decir, la agricultura. Ignoro si lo que hoy ya se puede decir en base a la antroposofía o satisfará en todos los sentidos, pero intentaré explicar del mejor modo posible aquello que la antroposofía puede dar para el trabajo de campo. Quiero comenzar en forma introductoria señalando que en nuestra existencia terrestre tiene la mayor importancia para el campo. Hoy día tenemos en cierto modo la costumbre de hablar de alguna cosa, de poner en mayor énfasis en los componentes químico-físicos. Ahora no partiremos de estos componentes, sino de algo que se halla detrás de ellos, pero que no obstante es de importancia muy especial para la vida vegetal, por un lado, y la animal, por otro. Observen que si contemplamos la vida humana y en cierta medida también la vida animal, hallamos una marcada emancipación de ambos respectos al mundo exterior. Cuanto más ascendemos hacia el hombre, tanto más acentuada es la emancipación que hallamos. Encontramos manifestaciones de la vida humana y animal que en primera instancia parecen ser totalmente independientes de influencias extraterrestres o de atmósferas que circunda a la Tierra en forma inmediata y factores similares. Esto no solo parece ser así, sino que lo que es medida extraordinaria para muchos aspectos de la vida humana. Ciertamente sabemos que los dolores de algunas enfermedades son acentuados por determinadas influencias atmosféricas. Ya es algo menor nuestro conocimiento de que algunas enfermedades y también ciertos procesos vitales evolucionan en el tiempo de forma similar a procesos que tienen lugar en la naturaleza exterior. Por el principio y fin de aquellos procesos no coinciden con lo que la naturaleza exterior. Basta recordar que uno de los fenómenos más importantes, el ciclo menstrual de la mujer, tiene un curso en el tiempo que es una réplica del curso de las fases lunares, pero principios y fin de ambos procesos no coinciden. Hay numerosos fenómenos más sutiles, tanto en el organismo masculino como en el femenino, que son réplica de los ritmos naturales. Si uno se acercara a las cosas de un modo más íntimo, vería, por ejemplo, que muchos aspectos de la vida social se comprenderían mejor si se entendiesen cabalmente la periodicidad de las manchas solares. Pero no se repara en estas cosas debido a que lo que dentro de la vida social puede corresponder a la periodicidad de las manchas solares no comienza al mismo tiempo que las actividades de las manchas solares, ni cesa cuando cesa esta actividad, sino que se ha emancipado de esta última. Muestra la misma periodicidad, el mismo ritmo, pero no en forma constante. Conserva internamente la misma periodicidad, el mismo ritmo, pero se independiza, se emancipa. Cualquiera a quien digamos ahora la vida humana es un microcosmo e imita al macrocosmo, podría responder: eso es un disparate. Si uno sostiene que ciertas enfermedades presentan un periodo febril de 7 días, otro podría contestar: entonces la fiebre debería comenzar cuando comienzan ciertos fenómenos en el mundo exterior, debería transcurrir en forma correlativa con esos fenómenos para luego cesar cuando cesan estos fenómenos. En realidad la fiebre no transcurre de esa forma, pero conserva interiormente el ritmo, aunque comienzo y fin no coinciden en el tiempo con los fenómenos exteriores.
Esta emancipación ha tenido lugar en forma casi total para la vida humana en el cosmos, para la vida animal algo menos, pero lo vegetal ciertamente se haya sumido en alto grado en la vida natural, toda incluida la terráquea exterior, y por ello no habrá comprensión alguna de la vida vegetal, a menos que se considere en qué forma todo lo que está sobre la Tierra es en realidad solo un reflejo de lo que ocurre en el cosmos. En el caso del hombre, esto no se manifiesta porque se ha emancipado. Ahora porta el ritmo interior dentro de sí, pero en lo vegetal aún se da del modo más eminente. Y sobre esto quería llamar su atención en el día de hoy en las palabras introductorias. La Tierra está rodeada en el espacio celestial por la Luna y luego por los otros planetas de nuestro sistema planetario. En un antiguo saber instintivo, en que el Sol aún se nombraba entre los planetas, se hallaba la siguiente secuencia: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Ahora quiero referirme a esta vida planetaria, a lo que en esta vida planetaria se relaciona con lo terrestre, sin entrar en disquisiciones astronómicas alguna. Si enfocamos la vida terrestre globalmente, en primer lugar, tenemos que considerar que en esta vida terrestre global tiene un papel de lo más importante, aquello que quisiera llamar la sustancia silicia del mundo. La sustancia silicia se halla, por ejemplo, en nuestro hermoso cuarzo, comprendido por la forma de prisma y pirámide combinadas con el oxígeno. Si uno elimina mentalmente el oxígeno que se halla en el cuarzo, queda el llamado silicio, que la química cuenta hoy entre los elementos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, etc. Este silicio se combina con el oxígeno, lo tenemos como un elemento químico. Pero no debemos olvidar que aquello que vive en el cuarzo como silicio se haya distribuido en nuestra corteza terrestre en una proporción del 27 al 28%. Todas las restantes sustancias se hallan en concentración menores, salvo el oxígeno, que está presente el 47 al 48%. Se hallan cantidades extraordinarias de silicio. Ahora bien, este silicio, cuando se halla en minerales como el cuarzo, se presenta en forma tal que cuando se considera lo material exterior no parece tener mucha importancia para el suelo ni su cobertura vegetal, la cual no suele tenerse en cuenta. Ello es debido a que la insolubilidad en agua se escurre por él, de modo que no parece tener mucho que ver con la vida ordinaria común. Pero por otra parte, la planta llamada cola de caballo, el Schiceptum arvense, tiene un 90% de silicio, la misma que contiene el cuarzo muy dispersada. De todo esto se puede concluir cuán grande ha de ser la importancia del silicio. Casi la mitad de lo que encontramos sobre la Tierra está formado por silicio. Ahora bien, se da el hecho extraño de que esta sílice no llame mucho la atención, de que incluso se halle casi totalmente excluida de las situaciones en que podría obrar en forma extraordinariamente benéfica. En la medicina surgida de la antroposofía, la sílice es una constituyente esencial de gran número de medicamentos. Todo un complejo de enfermedades se medica con sílice por vía oral o mediante baños, debido a que casi todo lo que se manifiesta en enfermedades de los sentidos, que no radica en los sentidos mismos, sino que se manifiesta en los sentidos, también en los sentidos interiores, lo que provoca dolores de diversos órganos, todo esto es influido de un modo particular precisamente por el silicio. Pero el silicio tiene una función de lo más importante en el contexto de la naturaleza total, de lo más importante
en el contexto de la naturaleza toda. Porque el silicio no solo está donde lo hallamos bajo la forma de cuarzo en otras rocas, sino que se halla también en la atmósfera en una dosificación extraordinariamente sutil. En realidad, se halla en todas partes. La mitad de la Tierra de nuestra disposición está en realidad constituida por sílice, 48%. ¿Qué hace este cuarzo? Esto es lo que tenemos que preguntarnos a título de hipótesis. Supongamos que en la Tierra, en torno a nuestro Sol, tuviéramos la mitad del sílice actual. Entonces, todas las plantas tendrían forma más o menos piramidales. Las formas quedarían reducidas a rudimentos y casi todas las plantas tendrían formas como la de las cactáceas, que nos parecen tan anormales. Las formas de los cereales parecerían de lo más raras. Las cañas se engrosarían de las bases, incluso se tomarían carnosas en la parte inferior. Las espigas se atrofiarían y quedarían vacías, incompletas. Esto, por un lado. Por el otro, aunque no en forma tan difundida como la sustancia silicia, debe hallarse por doquiera en la Tierra de la sustancia calcárea y sustancias emparentadas con el potasio y el sodio. Si éstas, a su vez, estuviesen presentes en cantidades menores a las que dan en realidad, obtendríamos exclusivamente plantas con tallos delgados, plantas que tendrían tallos helicoidales en su mayor parte tendríamos puras plantas trepadoras. Las flores se desarrollarían, sí, pero serían estériles y no suministrarían sustancias nutritivas. Solo en el equilibrio, en las conjugaciones de ambas fuerzas, y si destaco las dos sustancias en esta conjugación de las sustancias semejantes al calcio de las semejantes al sílice, solo así la vida vegetal se desarrolla en la forma que vemos actualmente. Pero sigamos, observen que todo lo que vive en los silicios tienen fuerzas que no vienen de la Tierra, que vienen de los llamados planetas lejanos, Marte, Júpiter y Saturno. Aquellos que vienen de esos planetas obran sobre la vida vegetal por vía de los silicio y de lo emparentado con los silicios. Pero la fuerza de los planetas cercanos, Luna, Mercurio y Venus, obran sobre la vida vegetal, así como sobre la vida animal en la Tierra, por vía del calcáreo. Así pues, podremos decir frente a cada trozo de tierra cultivada, ahí dentro obra el silicio y el calcáceo. En lo silicio obra Saturno, Júpiter y Marte. En lo calcáreo, Luna, Venus y Mercurio. Frente a todo esto, contemplemos, por otra parte, las plantas mismas. Dos cosas tenemos que observar en la vida vegetal. Una de la naturaleza vegetal toda, así como la especie vegetal particular, se conserva a sí misma y desarrolla una fuerza reproductiva para que la planta pueda propagarse e engendrar su descendencia. La otra es la que la planta, como ser un reino relativamente inferior, sirve de alimento a los seres de reinos superiores. Estas dos vertientes del devenir de las plantas no parecen estar relacionadas entre sí a primera vista, porque ante el proceso del desarrollo de la planta hija, nieta, etc., a las fuerzas formativas de la naturaleza les puede ser completamente indiferente si comemos las plantas alimentándonos o no. Se trata de dos intereses totalmente distintos, lo que ahí se manifiesta. En el juego de fuerzas de la naturaleza, las cosas obran de modo tal que todo aquello que está relacionado con la fuerza interior de reproducción, con el crecimiento, todo aquello que contribuye a que la vida vegetal
le suceda generación tras generación, obren en lo que la Luna, Venus y Mercurio proyectan sobre la Tierra por la vía del calcario. Si contemplamos lo que se manifiesta en las plantas que no comemos y que simplemente se renueva una y otra vez, entonces las miramos como si solo nos interesara el obrar del cosmos en la Tierra mediante las fuerzas de Venus, Mercurio y Luna, pues éstas participan en aquello que se produce en el ser vegetal sobre la Tierra. Pero si las plantas se convierten en alimento en el sentido más pleno, si se desarrollan en modo tal que en ellas las sustancias se plasman en nutrientes para el animal y el hombre, entonces practican Marte, Júpiter y Saturno por la vía del silicio. El silicio sensibiliza al ser vegetal para que las vastedades del cosmos y activa los órganos del ser vegetal de modo que se incorporen a la periferia cósmica. Aquello que conforman estos planetas lejanos participan en ello Marte, Júpiter y Saturno, del ámbito de la Luna, Venus y Mercurio. En cambio, toman las plantas aquellos que se facultan para la reproducción. Ahora bien, esto se presenta en primer lugar como objeto de conocimiento, pero conocimiento como estos que provienen del horizonte, algo más amplio, conducen por sí mismos también hacia lo práctico. Ahora debemos preguntarnos, ya que la Luna, Venus y Mercurio entran en fuerzas de la Tierra y obran en la vida vegetal, ¿por qué medios se incentiva o se inhibe esto? ¿Cómo se favorece que la Luna o Saturno actúen sobre la vida vegetal y cómo se inhibe esta acción? Si se observa el curso del año, este transcurre de modo que hay días de lluvia y días sin lluvia. El físico de hoy en día, en realidad, solo estudia la lluvia en cuanto que al llover cae más agua sobre la tierra que al no llover. Y el agua es para él una sustancia abstracta, compuesta por el hidrógeno y oxígeno, y solo conoce el agua como aquello que se compone de hidrógeno y oxígeno. Si el agua se descompone por electrólisis, se disocia en dos sustancias, de las cuales una se comporta de tal modo y la otra de tal otro. Pero con esto no se ha dicho nada abarcante respecto al agua. El agua alberga aún muchas otras cosas, además de lo que luego aparece simplemente como oxígeno, hidrógeno. El agua está facultada de modo más eminente para canalizar dentro el ámbito terrestre de aquellas fuerzas que vienen, por ejemplo, de la Luna. De modo que el agua afecta la distribución de las fuerzas lunares en el ámbito terrestre. Entre la Luna y el agua que hay sobre la Tierra existe cierto tipo de relación. Supongamos que acaban de transcurrir unos días de lluvia y que estos días de lluvia le sucede luna llena. Por las fuerzas que vienen de la Luna, en los días de luna llena, ciertamente ocurre algo colosal sobre la Tierra. Estas fuerzas se introducen de la vida vegetal toda. No podrían hacerlo si no atendiesen los días de lluvia. Por tanto, deberemos hablar de si tiene importancia que sembremos semillas cuando han caído lluvias en cierta forma y luego viene el brillo de la luna llena, o si pueden sembrar en cualquier momento si tienen en cuenta nada especial. Seguramente también brotará algo en este último caso, pero se plantea la pregunta, ¿es bueno orientarse en la sombra según las lluvias y el brillo de la luna llena? Porque justamente la acción de la luna llena es impetuosa y potente en ciertas plantas después de los días de lluvia y débil y escasa tras días en los que ha brillado el sol. Estas cosas estaban contenidas en los antiguos refranes campesinos. Entonces se decía algún verso y se sabía lo que había que hacer. Estos versos son hoy día viejas supersticiones y una sustancia de estas y
y una ciencia de estas cosas aún no existe. No hay ánimo de molestarse para desarrollarla. Sigamos. En torno a nuestra Tierra hallamos la atmósfera. La atmósfera tiene, aparte de su carácter aéreo, la particularidad de ser hora más caliente, hora más fría. En cierta época manifiesta una considerable acumulación de calor que incluso puede descargarse en tormentas cuando la tensión es excesiva. Y bien, ¿qué sucede con el calor? La observación espiritual muestra en este caso que mientras el agua no tiene afinidad con la sílice, este calor tiene la relación extraordinariamente intensa con ella, que precisamente aquellas fuerzas que pueden obrar a través de la sílice, las activadas especialmente por el calor, y estas fuerzas son las que provienen de Saturno, Júpiter y Marte. Estas fuerzas deben ser consideradas con una disposición totalmente diferente de las que corresponde a las fuerzas de la Luna. Estas fuerzas deben ser consideradas con una disposición totalmente diferente de las que corresponden a las fuerzas de la Luna, porque hemos de tener en cuenta que Saturno requiere 30 años para su periplo en torno al Sol, y la Luna solo 30 días, o 28 para sus 4 fases, o sea que Saturno es visible solo durante 15 años. Su relación con el crecimiento vegetal ha de ser totalmente diferente. Ahora bien, no solo actúa cuando brilla sobre la Tierra, también actúa cuando las radiaciones deben pasar a través de la Tierra. Realiza su circunvalación de este modo lentamente en 30 años. Dibujando esto tendremos aquí la trayectoria de Saturno y vemos que las ocasiones alumbra directamente un lado de la Tierra, pero también puede actuar sobre ese lado a través de la Tierra. La intensidad con la que las fuerzas de Saturno pueden llegar a la vida vegetal de la Tierra dependerá siempre del estado térmico del aire. Cuando el aire es frío no podrán llegar, cuando el aire es caliente puede llegar. Y lo que ella hace, ¿en qué lo vemos en la vida vegetal? Vemos la acción de Saturno con ayuda de las fuerzas del calor. Nuestra Tierra no en las plantas anuales, que nacen y decaen en el curso de un año, que solo dejan sus semillas, sino en la medida en que surgen las plantas perennes. Porque el efecto de estas fuerzas que entran en lo vegetal por la vía del calor, lo vemos en la corteza de los árboles, en todo lo que hace que la planta sea perenne. Eso viene precisamente de que la vida anual de la planta y su limitación a periodos de vida breve están relacionadas con los planetas, que tienen tiempo de circunvalación breves. En cambio, aquellos que trascienden esta naturaleza pasajera, que rodean a los árboles con corteza, que les da persistencia, es algo que se relaciona con fuerzas planetarias que obran por la vía del calor y del frío, que tienen periodos de circunvalación prolongados, como de 30 años en el caso de Saturno y de 12 en Júpiter. Por esto tiene importancia que si alguien quiere plantar un roble, reconozca los periodos de Marte, porque un roble plantado correctamente en el periodo de Marte correspondiente prosperará de otro modo que si se introduce en la Tierra impensadamente, simplemente cuando uno se le da la gana. En las plantaciones de coníferas en que las fuerzas de Saturno tienen un papel muy importante, surgirá algo muy diferente si el monte se planta en uno de los llamados periodos ascendentes de Saturno o en otro periodo. El que conoce estas cosas sabe decir exactamente ante algo que crece o que no quiere crecer. Si una plantación se ha procedido con conocimiento del juego de las fuerzas imperantes o no.
No obstante, se pone en evidencia muy bien a las relaciones íntimas de la vida. Supongamos, por ejemplo, que usemos para quemar la madera de los árboles que han sido plantados sin respetar los periodos cósmicos. Entonces no se obtiene un calor tan sano como cuando se usa madera de árboles plantados con conocimiento, precisamente de las relaciones más íntimas de la vida cotidiana, en las que proyectan estas cosas. Justamente ahí se muestra la importancia extraordinaria de estas cosas, pero la vida se ha convertido hoy día en algo casi totalmente desprovisto de ideas para el común de la gente. Uno está contento cuando no necesita pensar en estas cosas. Se piensa que todo tiene que funcionar como una máquina. Se tienen los dispositivos para el caso, y si se da cuerda, la máquina funciona. Uno se imagina también así, en forma materialista, el funcionamiento de toda la naturaleza, pero con ella se llega ciertamente a situaciones que tienen una extraordinaria persecución en la vida práctica. Surgen entonces las grandes incógnitas. ¿Por qué hoy en día es imposible comer patatas como las que yo comí en mi juventud? Es así, lo he comprobado por todas partes. Ya no se pueden comer patatas como aquellas, ni siquiera allí donde las comí en su momento. En el curso del tiempo, muchas cosas se han ido degenerando en cuanto a su capacidad nutritiva intrínseca. En los últimos decenios surge esto de modo más potente. Ello se debe a que no se comprende ya las influencias más íntimas que obran en el cosmos y que debe ser buscada nuevamente según el camino, como lo que he esbozado hoy en forma nada más que introductoria. No he querido mostrar los ámbitos donde se presentan cuestiones que trascienden ampliamente el horizonte de lo considerado hoy día. Y no solo seguiré adelante con esto, sino que profundizaré su aplicación práctica.